Hoy comenzamos un gran programa. Hoy nos visita, bienvenido, Facundo Lodeiro. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad entusiasmado con esto. Le vamos a explicar a todos qué es lo que vamos a hacer en Hito Stream. Vamos a hacer dos programas especiales, dos cápsulas especiales que la hemos denominado a la carta 1 y a la carta 2. La primera a la carta contigo, en este programa que hemos denominado, ahora me vas a decir vos el nombre, y vas a ser el conductor de estos programas especiales, así que estamos muy contentos de que seas parte de Hito Stream, Facu. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y nada, de nuevo entusiasmado. La verdad que me gusta mucho lo que estamos haciendo y era algo que tenía en mente. Y cuando apareció esto no dudé en querer hacerlo. Escucha, Facu, ¿cómo se va a llamar este programa, estos dos programas especiales que vamos a hacer? Vamos a llamarlo un poco por el concepto cuarto plato, ¿sí? Porque es sacando la entrada al principal y el postre. El cuarto plato es una charla con colegas, con amigos, con chef, ¿no? Un poco de la intimidad, un poco de lo que hacen, de lo que les pasó, de lo que quisieron hacer y demás. Quiero llevarte un poco a tu historia y antes que nada que me comente qué es ser chef. Ser chef. Chef siempre lo tomo en la parte de la traducción. Chef es jefe en francés, ¿no? Cuando uno llega a ser chef, llega a ser jefe, ¿no? Tiene un montón de pasos antes de llegar a ser jefe. Es una de las partes más complicadas de la gestión del restaurante porque dejas de ser un cocinero, dejas de seguir una bajada de línea, un orden, y empezás a ser vos el que hace la bajada de línea, el orden y esa parte linda que tiene de poder llegar a crear, a imaginar todo lo que viviste y lo que estuviste haciendo a lo largo de tu carrera, plasmarlo en un restaurante que tiene tu cara como y tu impronta como sello. O sea que por lo que me decís, ser jefe de cocina, ser chef, no es solamente saber cocinar, por así decirlo, sino interpretar lo que la gente va a esperar de vos y sobre todo también tener personalidad para poder manejar una cocina que obviamente no tiene solo un integrante, sino que son varios y varios que van a estar bajo tus órdenes, ¿es así? Sí, no es fácil ser chef. Es algo que todos apuntan, pero cuando se llega al lugar, decís, tenés un montón de cosas que enfocarte, no solo en la parte de la cocina, sino en los costos, en lo que quiere el cliente, en lo que está apuntado el restaurante, porque a mí me puede llegar a gustar cocinar platos de estrella Michelin y hacer una degustación gastronómica, decir, che, esto es lo que me gusta, y llegas a un restaurante donde te dan la posibilidad de ser chef y quizá el público es diferente y tenés que bajar todo eso y amoldarlo, tu tipo de cocina a lo que quiere el cliente. Y es parte del desafío siempre, en los lugares donde estás, donde yo fui liderando cocina, siempre me tuve que adaptar al entorno. Siempre fue algo de adaptarse a lo que quiere el cliente, ponerle mi impronta y que el plato sea redituable también. Tal cual. Quiero llevarte a tus comienzos, a tus inicios, a Argentina, cuando eras pequeño. Contame un poco de eso, cómo estaba compuesta tu familia, dónde naciste, qué estudiaste, a qué colegio fuiste. Haceme toda la historia o todo el recorrido para estar hoy hablando acá con nosotros. Bueno, yo de chico, la verdad que lo contaba una vez, yo siempre quise ser, me gustaba mucho el mar, ¿sí? Toda la vida viviendo en Avellaneda y yendo de vacaciones a Mar del Plata, que es la parte de la costa argentina, me gustaba mucho el mar, quería ser cuidador o veterinario de animales acuáticos, siempre me gustó por ese lado. Pues más de grande, yo iba al colegio a la tarde, mi madre trabajaba, mi padre también, entonces me tocaba cocinarme antes de irme al colegio y daba la casualidad de que nunca me cocinaba lo que mi madre me dejaba preparado, Claro. ¿no? Capaz me dejaba algo que sobró de la noche o me dejaba un rejunte de comida para que yo me la pueda calentar. Nada, yo empezaba a revolver los frasquitos que tenía mi madre con las especies, abría el freezer, le usaba las cosas y me empezó a gustar el tema de la cocina. El tema es que en mi época, cuando yo era más chico, ser cocinero era algo como, no sé si mal visto, pero era algo como que es una profesión, no es una carrera. Carrera eran abogados, médicos. Si vos querías ser cocinero, ¿qué vas a hacer? ¿Un curso? Claro. ¿No? ¿Vas a hacer un curso? No. Y me puse a investigar, hice muchos test vocacionales
para ver a ver si era verdaderamente lo que quería. Mi madre es maestra, siempre me enfocó en el tema del estudio. Entonces dije, bueno, nada, me puse a investigar, llegué con la escuela del Gato Dumas, que para mí era en ese momento, profesionalmente hablando, y me daba un plus que era un título a nivel internacional, Claro, que era avalado en el exterior, claro. y era parte de lo que yo quería hacer, cocinar y viajar. Entonces se juntaban todo. Me puse a estudiar, la verdad que me gustó mucho, trabajaba, las carreras de gastronomía son caras, hasta hoy en día son muy caras, y trabajar en gastronomía, yo creo que hasta hoy en día no es un rubro muy redituable. Entonces generalmente yo trabajaba en una zapatería, en atención al público, y me pagaba la escuela de gastronomía. Cuando terminé me puse de lleno en la gastronomía. Eh, Siempre enfocado en eso, en tratar de crecer, en tratar de llegar a ser chef, ¿no? Y poder viajar. Y nada, a los 21 años me salió la posibilidad de irme a El Calafate, la provincia de Santa Cruz, en Argentina, sin tener ningún conocido. Me llamaron por teléfono, me dijeron, necesito un cocinero en Calafate, y yo estoy. Y me fui a vivir una de las aventuras, de todas las aventuras que tuve, ¿no? Porque fue parte del proceso, ¿no? Ahora vamos a recorrer un poco los viajes y a qué te llevó esta profesión, pero quiero llevarte un poquito más a tu infancia. Recién nombraste que sos de Avellaneda. Obviamente que hay como dos polos superpuestos, Racing o Independiente. ¿De cuál? Del Rey de Cop, El rojo, Independiente. el rojo. Sí, Bien, sí, sí, bien, sí, bien. sí. Avellaneda. Desde chico, ¿no? Mi viejo me llevaba a la cancha, después empecé a ir solo. Muy fanático de Independiente, muy fanático. Lo sigo. En donde vaya, estoy conectado con Independiente. Sé que me cuesta, es una de las cosas que más me cuesta, no ir a la cancha Independiente. Mirá. Es una de las cosas que más me cuesta. Soy socio. Y nada, me fanatiza mucho el fútbol, me gusta mucho, lo disfruto mucho verlo, es como mi cable a tierra. Hubieron varios jugadores uruguayos que pasaron por Independiente y dejaron su huella. Pero recién también comentabas que de chiquito tu mamá te dejaba algo preparado y que vos como que, bueno, obviamente que usabas parte de esos ingredientes para hacer otras elaboraciones. ¿Vos tenías que cocinar a algún hermano? ¿Tenés hermanos más chicos? ¿Te cocinabas para vos? Recordá como, por ejemplo, venía tu mamá y tu papá fuera de hora o terminaban su jornada laboral y vos les mostrabas lo que hacías, ellos te decían, mirá, va por ese lado o no, o eso tomó un carril después más de grande. Yo creo que sí, tomó un carril más grande, porque al principio medio que lo hacía a escondidas, Claro, ¿no? Mi madre, como toda persona, no le gustaba que le toquen sus cosas de la cocina, sus claro, condimentos y claro, todo. Y claro. claro, venía yo y tipo, che, no quiero comer lo mismo que comí anoche. Y me voy a poner a investigar, y la vi al freezer y capaz, no sé, le sacaba camarones que tenía dentro del freezer. Y eran carísimos en su momento. Y yo capaz me hacía un arroz con camarones, con los condimentos, y los iba probando. Era como medio un secreto. Después cuando se fueron dando cuenta, todo, y empecé a querer ser cocinero y a estudiar, sí empecé a hacer un poco más de comida. Pobre, mis amigos tuvieron que ser un poco de mis conejillos de indias, ¿no? Claro. En varias comidas. Cuando también empezaste a estudiar, recién nombraste que era un poco difícil en esa época, más allá que no hace tanto, de poder elegir eso como profesión, digamos. También había un tema de machismo, ¿también crees que todavía existe o eso ya hoy no, y en aquel momento sí? Eh, yo creo que no. Yo tuve varias mujeres dentro de los que estudié y de los equipos, ¿no? Creo que sí, yo no sufrí la generación del machismo dentro de la cocina. Claro, Sí lo tuve en la parte de la super exigencia, claro, ¿no? De cocineros grandes que te exigían por demás, con otro tipo de tratos, ¿no? Que al principio vos lo veías normal. claro, Hoy en día está recontra alejado de lo que puede claro. ser una cocina normal. Y a mí siempre me gusta tener mujeres dentro del equipo, creo que le da otra dinámica, creo que están en otro detalle, creo que aportan un montón. Siempre elijo tener mujeres dentro del equipo. Antes estaba más naturalizado el maltrato, el grito, el chef, digamos, a sus subordinados. ¿Eso pasaba o no? ¿Era solamente como en las películas o pasa realmente? No sé si maltrato, gritos, sí, bueno, gritos sí, sin una sobreexigencia, ¿no? Ok, Uno tiene que entender que cuando está dentro de una cocina,
generalmente el comensal que se sienta a comer no sabe lo que está pasando de atrás. Y no Claro, tiene por qué saberlo, porque una claro, persona viene a disfrutar, a claro, tener una experiencia gastronómica. Entonces una persona llega y capaz ve el local lleno y no tiene en la mente decir, che, me va a tardar 1 hora el plato porque está el local lleno. No, tiene una mesa, se sienta, espera 10, 15, 20, 25 minutos, depende del plato, según lo que te dice el camarero. Quizás pediste una carne muy cocida y va a tardar más que un punto más jugoso. O un plato de pasta puede llegar a tardar un poco menos que una carne. Eso lo vas viendo. Dentro de la cocina hay exigencias, ¿no? Quizás yo, siendo el chef, en la parte de la cabeza, los cocineros entienden que si yo le pido algo, no le voy a estar diciendo, por favor, o acariciándole el hombro, decir, claro. necesito que me des esto de todo corazón. No, es marcha la pasta y marcha la pasta. Y se exige un poco más. Quizá en otra época, cuando yo era más chico, había los chefs eran más grandes, había otra cultura dentro de la cocina donde las cosas se exigían excelencia, se exigía cosas. Creo que marcan también un parte de la generación de lo que ahora somos chefs y que vivimos un poco de esa parte y un poco de esta parte y como que vamos amoldando esa parte de liderazgo dentro de las cocinas que ahora las tenemos. Se entiende. Igual ahora también veo, corregime si es un error, mi percepción de que hay chefs como más jóvenes. Antes que era como más veterano, entonces esa franja, digamos, de edad era más importante y era un poco más complicado, capaz que tener como una buena relación con el chef por un tema generacional. ¿Puede ser así o es una percepción equivocada? No, no, es verdad, es verdad. A mí me tocó ser chef joven Claro, dentro de los estándares que yo tenía en la cabeza, ¿no? Yo veía un chef y veía una persona grande con 40 claro, años de experiencia, que había pasado por muchas cocinas, que no lo veo mal, que está muy bien. Hoy en día, como hay otras improntas, la cocina creció mucho, no se parta más de las bases de lo que es la cocina francesa, sino hay otras corrientes, la japonesa, la sudamericana, la parte de todo lo que es los ingredientes, la peruana, hay otras corrientes y hay muchos chefs muy bien capacitados que son jóvenes. Creo que sí eso cambió un montón. Creo que sí eso le dio un crecimiento a la gastronomía muy grande porque le dio la posibilidad de a chicos que están muy bien entrenados y tienen viajaron mucho, claro, invirtieron mucho, porque yo siempre claro, les digo a los cocineros, ustedes tienen que invertir en su claro, carrera, tienen que irse de viaje, van a cobrar 2 pesos, sí van a cobrar 2 pesos, pero tienen que irse de viaje e invertir en conocimiento, no plata, ¿no? Porque generalmente a veces no es plata, sino es conocimiento, tiempo y sacrificio. claro, Sacrificio, creo que es parte de eso. Yo, cuando me tocó ser chef de un hotel muy grande en Ushuaia, eh, no había tenido liderazgos tan grandes, sí en cocinas más chicas, pero no claro, tan grandes. Y te pones a pensar después de eso, decir, loco, qué grande que es el mundo en la parte de lo de liderazgo de la gastronomía y cuánta razón tenían algunos chefs en su momento en las bajadas de líneas de esas. Y vos tenés que transformar eso en un lugar más ameno, porque vos no querés una cocina tóxica donde eh, los chicos que están adentro de la cocina te tengan miedo. La idea no es eso, la idea es poder llegar y meterte dentro de una cocina y que haya un lugar ameno, que los chicos tengan ganas de venir a trabajar, que vos te puedas meter a la cocina. Yo soy una persona que se mete adentro de la cocina y que te puedas meter a la cocina y que te sientas parte del equipo. Yo muchas veces, sentía que entraba en una cocina y entraba el chef y eran todos, che, escondela esto, escondelo claro, otro, guarda claro, esto, guarda lo otro. claro, Que si vos te lo pones a pensar, por un lado está bien porque te exigen un lineamiento, una exigencia, pero por el otro lado es tipo, ¿por qué tenés que estar así? Yo no quiero tener el papel de que los chicos me terminen odiando, ¿no? claro. Podés tener alguna rispidez con uno, con otro, por también la generación o por el tipo de liderazgo que tenés y que uno trata de ser lo más perfeccionista, que no está mal, pero trata de ser uno más perfeccionista, pero no generar un lugar que no sea amigable y que los chicos tengan ganas de venir a trabajar. Recién mencionabas que estudiabas, trabajabas para costear los costos de la carrera, terminaste de estudiar, te fuiste a Calafate.
Contame un poco cómo fue ese viaje, quién te llevó, dónde te quedaste, cómo fue ese primer ingreso a la cocina, que era como tu primer gran experiencia a este mundo, y eras joven y me supongo que debes tener muchísimas anécdotas, pero te sonó el teléfono, agarraste el ómnibus, te llevaron tus padres, ¿cómo fue? Llévame a esa época. Estaba trabajando con Mirta Carabajal, que es una persona que adoro un montón, que me inculcó en el ámbito de la gastronomía, que hacía el programa en el Gourmet Rico y Abundante. Mirá, Yo era ayudante de ella y como trabajo, que había estudiado en el Gato Dumas, tenía una bolsa de trabajo en el Gato Dumas claro, y yo todos los días mandaba currículum a todos lados. claro, Al principio es muy complicado porque en todos lados te piden claro. experiencia y vos decís, che, pero estudié, no tengo experiencia, entonces como que entrar en el rubro de la astronomía es muy complicado, siempre te pedían una edad mínimo. ¿Y qué Bueno, pasó en ese lugar que no pedían experiencia o qué? no sé. ¿Caíste Me bien? llamaron, me llamaron por teléfono, me Sí, dijeron, che, tenés una entrevista en Capital Federal para viajar a Calafate. Yo para todo esto no le había dicho nada a mi madre, ni a mi padre, a nadie. Voy a la entrevista, me dijeron, bueno, podés viajar. Era un para la miércoles entrevista era en Buenos Aires, en en Buenos Capital Aires, Federal. Ah, sí, ok. con la dueña, Claro, pero sin viajar hasta allá. sin viajar hasta allá. Bien, ¿Podés viajar el viernes? Esto era miércoles. bien. Sí, le dije. Y así fue, llegué a mi casa, lo senté a mi padre y le dije, el viernes me voy a Calafate a trabajar. ¿Cómo? ¿Te vas a Calafate, a Santa Cruz? Me dice, sí, me voy a trabajar a Calafate, me voy a trabajar a Calafate, voy a ver qué experiencia me lleva allá. Llegué, dormía en una habitación, arriba de la recepción, en un complejo de cabañas y resort, hermoso, divino, en Calafate, donde el chef, cocinero, ayudante de cocina, era una sola persona. Se estaba yendo y necesitaba una persona urgente. Le llegó mi currículum y me llamaron. Trabajaba todo el día, todo el día. La verdad que fue una linda experiencia porque me mostró lo que es trabajar adentro de una cocina con mucha exigencia porque me tocó preparar Año Nuevo, Navidad, las fiestas, cumpleaños, organizarme yo, mis tiempos, porque muchas veces no te cuentan eso, que quizá vos sos el ayudante, el cocinero, el chef, el lavaloza, el todo sos. En este caso me pasaba eso, me daban una mano con el tema de la vajilla, por lavar, muchas cosas las comprábamos afuera porque yo era solo y tampoco tenía mucho tiempo, tenía que hacer el desayuno y la cena, no había almuerzo, pero el desayuno y la cena me tenía que hacer yo, algunos eventos, me ayudó a crecer un montón, a independizarme también porque, nada, estás viviendo a 3.000 kilómetros de distancia de Claro, lo que es tu familia y una persona que vos le pueda llegar no te digo a que tu madre o tu padre te solucionen los problemas, pero llegar a tu casa y poder comunicarte con tus padres y, che, mira, me pasó esto, que te den una segunda opinión, todo. En el momento que yo me fui, lo único que había para comunicarse era una videollamada que era con la webcam, que te podías comunicar. Hoy en día claro, con mis padres me comunico y tipo estás hablando todo el tiempo, vos los ves, son mis amigos, vos lo ves cuando yo vuelvo a Argentina y es como que no pasó tanto tiempo. claro. Allá pasaban meses y capaz hablaba una vez por semana por la camarita, cuando te conectabas a internet, era un poco más rústico, era un poco más difícil, pero a mí me gustaba, estaba cumpliendo mi sueño. Después de ese recorrido ahí en Calafate, ¿cuánto tiempo tuviste y en dónde desembarcaste luego de eso? Estuve un año y medio en Calafate. Era un lugar donde había muy pocas personas, se conocían todos, había dos bares, bares boliches. Yo era muy chico, tenía una energía como que quería seguir creciendo. Me vuelvo a Argentina y siempre quise apuntar a lo más alto. Entonces empecé a entregar currículum y me llamaron del Hotel Alvear, el Alvear Palace. Que para mí era un sueño, Claro, tipo, claro, chao, entro a trabajar aquí me quedo toda la vida. Y hice casi 6 meses de entrevistas para que vean lo que antes era entrar a trabajar en un lugar de categoría. Te hacían muchas pruebas, muchas pruebas. Te ponían en un sector, te ponían en otro sector, te ponían en otro sector y tipo yo venía como liderando una cocina, entre comillas, porque claro. si bien era la liderar, pero estaba yo solo.
Claro, en un complejo de cabañas y nada, llegué y le digo al chef, pero yo era jefe allá, tipo, inocencia total, y agarra y me dice, bueno, acá vas a ser ayudante. claro, Y empecé ayudante y fue la mejor experiencia para arrancar que tuve porque dentro del Hotel Alvear conoces productos, conoces técnica, conoces gente, contactos, cómo se maneja un hotel. Tipo, me abrió un abanico de posibilidades increíbles. Yo estaba feliz, estuve trabajando 3 años y medio hasta que después me di cuenta que para crecer ahí tenía que esperar que otras personas se jubilen claro, claro, porque habían personas que estaban hace 10 años y claro, le faltaban 15 para claro. jubilarse y eran personas que no se iban a ir más, personas con profesión. Y ahí me fui al hotel de Recoleta, al que es de la misma cadena de acá. Me fui al hotel de Recoleta que me hizo conocer muchos lugares. Fui a Misiones, que tienen hotel en Misiones, 2 hoteles en Misiones, bueno, el hotel de Recoleta, estuve haciendo catering, eventos con ellos. La verdad que la familia fueron muy amigables conmigo. Yo le cocinaba, bueno, el que es el fundador de este hotel, a ¿Mirá? James, le cocinaba, tipo, él me llamaba por teléfono cuando llegaba al hotel y me decía, Facundo, ¿dónde estás? Quiero que me cocines vos. Y yo iba a donde estaba, iba al hotel a cocinarle, aunque tenga el día libre, todo, iba a cocinarle a él. Y después, bueno, nada, emprendí para Europa, me fui para Francia, que allá mismo en Francia me tocó cocinarle también al dueño de acá, porque él tenía una casa allá, y un día se juntó y me dijo, Chef Facunes, quiero que vengas a cocinarme acá, y le fui a cocinar allá para él y para la familia. Siempre tuve una relación muy linda con la familia. Y nada, siempre recontra agradecido. Trabajé en Francia en el Hyatt, en el Parada de la Méditerranée, en Niza, enfrente de la promenade de Anglais. Y después me fui a uno de sí, es el mejor hotel donde he trabajado, que es eh, el Le Cap, que es de Four Seasons, Gran Hotel Ducat Ferrat, al costado, en Boulogne-sur-Mer, al costado, en Ducat Ferrat, un hotel increíble, con restaurante con 2 estrellas Michelin, cumpliendo el sueño del pibe. Y me volví en pandemia. Para, antes de ese recorrido en Francia, un par de preguntas que se me ocurren mientras te escucho hablar y muy bien, o pronuncias muy bien, por lo menos los nombres en francés. ¿Cómo hiciste Sí, con el idioma? ¿Sabías algo o tuviste que aprender todo allá? no, parte y parte. Fue muy loco porque yo sabía que me quería ir a Francia. En ese momento estaba en pareja. Tipo, me quiero ir a Francia, me quiero ir a Francia. Bueno, hagamos las cosas bien, me dijo ella. Empezamos a estudiar francés 6 meses O antes. sea, empezaste a estudiar pensando que tu futuro era en Francia, pero no tenías nada asegurado en Nada, Francia. 100% visión. exactamente. Bien. Empecé a estudiar francés, empecé a estudiar francés, empecé a estudiar francés, una vez por semana, profesora particular, todo. Cuando llegó la posibilidad de irme a Francia, me fui a Francia. Sin nada, me saqué la Working Holiday, que te da un año con visa de vacaciones y trabajo, con posibilidad de trabajar Ok. full time. Pero te fuiste sin trabajo. Sin Fuiste a trabajo. ver qué pasaba. Sí, ¿Con tu pareja en ese momento? exactamente. Bien. Al segundo día ya estaba trabajando. ¿En serio? Qué locura. ¿Qué, Fue qué, qué muy recorrió? loco. ¿Cómo hiciste? ¿Por contactos o No, ibas? me paré en la promenade de Anglais, me acuerdo, con el mate y anotaba los hoteles que me gustaría trabajar. Tuki, tuki, los anotaba. Llegué ese mismo día, mandé mails a todos los trabajos y me llamaron del Hyatt, dada la casualidad de que el chef del Hyatt hizo la apertura de la Bourgogne con Sí, Jean Paul en Buenos Aires. Yo trabajaba en el Alvear, en la parte de eventos, en la temporada baja de eventos trabajaba en la Bourgogne con Jean Paul. claro. Este chef se comunicó con Jean Paul, le Le dijo, preguntó de che, le vos. preguntó de mí, le dijo que lo tome y ahí arranqué a trabajar. Estuve trabajando 3 semanas. Fue una linda experiencia porque yo cuando llegué a Francia es tipo, bonjour, Claro, je m'appelle Facundo y todos te miraban como diciendo, extranjero. claro. Tipo, Sí, sí, porque está allá pronunciando era. re mal, habla, pero pronuncia mal. Claro, pronuncia mal y habla Claro, como te enseñan en el jardín, como hablan claro, como le dicen ellos, les enfants, los chicos, claro, ¿no? Habla como un chico, ¿entendés? Porque ellos tienen una jerga. En todas las partes hablan muy, muy cortado. Y nada, llegué ahí y no le entendía a nadie nada. claro.
Y el chef me dice, vos queda tranquilo, me dice, vas a aprender. Primer día de trabajo me pusieron en el desayuno, haciendo el omelette, a un crucero de chinos, donde me la tenía que rebuscar. Yo estaba enfrente al público, haciendo omelette, enfrente de los chinos, y vos decías, ¿cómo le hago? Bueno, Claro. y digo, Lo bueno que no hablaban francés, los chinos, no, obviamente. no hablaban ni francés, ni inglés, ni castellano, nada, Claro, hablaban chino ellos. Y tipo, ¿cómo hago para defender? Y dije, bueno, me traigo todos los ingredientes, me los pongo encima de la mesa y les voy mostrando y les claro, voy a ver diciendo qué esto con quiere. esto. Claro, Y así me fui defendiendo. Estuve trabajando 3 semanas hasta que conocí un italiano, Giuseppe, que hablaba muy bien español. Y me dice, che, tengo un hotel para ir a trabajar, que el restaurante tiene 2 estrellas Michelin. Y se me abrieron los ojos. claro, claro, Le digo, bueno, ¿cómo me siento para hablar con el chef? Y le digo que me voy. Bueno, nada, me senté, le conté la posibilidad, como que me digo muy bien no se lo tomó, porque tipo me fui en el medio de la temporada, pero yo venía a eso, cumplir mi sueño, a claro, trabajar, a claro, adquirir la máxima experiencia. Para todo esto nunca había preguntado cuándo iba a cobrar. claro. Nada, a mí no me importaba. Y llego a ese lugar hermoso, 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 hermoso. Y el chef me hace la recorrida, hablando mitad en francés, mitad en inglés. Yo tampoco sabía hablar muy bien inglés, pero era un cara dura bárbaro. Claro. Y me dice, bueno, empezá la semana que viene, faltaba una semana para que termine el otro trabajo. Empecé a trabajar en el Gran Hotel. Y nada, me daba las circunstancias, trabajé muchísimo, yo estaba feliz y cada vez que terminaba de trabajar quería renunciar, porque eran muchas horas, era mucha exigencia, tipo vos terminabas de trabajar y tipo era limpiar todo completamente y dejar todo limpio, la producción, y el otro día tenías que hacer todo de cero de nuevo. Y eran 10 11 12 horas que estabas trabajando en un lugar donde no le entendías a nadie lo que decían, Claro, donde vos, capaz de las 10 horas, 8 estabas casi en silencio, porque no te podías comunicar con nadie. claro, Salvo con un chileno que trabajaba en pastelería, que cuando pasaba nos hablábamos dos, tres cosas, pero no. Y dije, no, yo tengo que aprender a hablar francés, tengo que aprender a hablar francés, me acostaba con grabaciones, salía a caminar, cada vez que se juntaban los franceses yo iba, aunque no hablaba. Y al tercer 4 meses ya estaba hablando francés, no te digo que fluido, pero me hacía entender y les entendía lo que me estaban diciendo. y ahí cambió la historia tuya en esa cocina, obviamente, ya poder entender y hacerte entender, obviamente que hubo un Fue día D ahí, obviamente. fue increíble el cambio porque podía tener charlas con mi chef, con Cindy, que si bien hablaba muy bien español, jamás me habló en español Claro. para que yo aprenda. Le debo todo a esa mujer. ¿Cómo Y se con el llama? chef, Cindy. Y con el chef, con Yorik también, podía tener charlas en francés. Él hacía todo lo posible como para que yo entienda. Y de la temporada éramos casi 149 cocineros. Salí el mejor cocinero de la temporada, sin hablar francés. Fue increíble porque, bueno, nada, yo lo daba todo. Pero te juro, él me mandaba a limpiar una cámara sabiendo que yo era cocinero Claro, y yo le limpiaba todas las cámaras. claro, claro. Yo estaba, siempre fui muy apasionado de lo que hago, por eso siempre le di todo. Entonces era como, yo quería siempre sobresalir y siempre quería aprender. Andaba con una libreta que todavía la guardo, con todas anotaciones de palabras y cómo se decían en francés y en castellano, en francés y en castellano, para cuando me mandaban a buscar la mercadería. Yo siempre era el que iba a buscar la mercadería y armaba las plazas. Nada, sabía que era cada cosa y me las iba aprendiendo y las repetía, las repetía, las repetía. Fue algo sacrificado, pero lindo, lindo. Escucha, Facu, antes de contarme cómo terminaste en Punta del Este, tengo un par de preguntas. La primera, ¿qué tan diferente es, o capaz que no, el restaurante de un hotel a un restaurante común, digamos que no hay un hotel arriba o en el costado que es un restaurante? ¿Las cocinas son distintas? ¿Se trabaja distinto? ¿O vos cuando estás acá no te das cuenta que hay un hotel o es un restaurante totalmente independiente? Es muy versátil. La diferencia es que en un restaurante solamente tenés un restaurante. Dentro de un hotel tenés muchos departamentos dentro del hotel, que te hacen mucho más ameno el trabajo diario. Es mucho más fácil, práctico, porque ponele, no sé, se me rompió algo, mantenimiento, Claro, viene mantenimiento. claro, Se te claro, ensució algo,
áreas públicas, bien áreas públicas. En un restaurante, salvo que sea de alta categoría, no lo tenés. Claro. Todas esas cosas. Y también la versatilidad, porque vos ponele, trabajando en un hotel, podés hacer eventos, podés hacer como nos hacemos nosotros en invierno, un brunch, podés, no sé, San Valentín, un menú diferente, podés cambiar la carta, podés hacer un montón de cosas que te abre el abanico que en un Claro. restaurante tenés que enfocarte a hacer restaurante. Exacto. Bien. Pronunciame o decime el nombre de un plato en francés que te guste. Que sea distinto, obviamente, en español, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? A mí uno de los platos que más me gusta de la cocina francesa es la soupe à l'oignon, ¿Qué es? la sopa de cebolla. ¿En serio? La clásica sopa de soya, ¿Verdad? porque tiene una cocción muy larga, tiene un detrás, tiene una historia ese plato. Bueno, todos los platos franceses en realidad tienen una historia, pero la sopa de es algo que, la cebolla caramelizada, vos decís, que es algo que de chico o mucha gente tipo, no, cebolla, no como cebolla, no como cebolla. El punto que llega a la cebolla cuando haces una sopa de unión es increíble porque pasa de ser algo salado, algo dulce para bajarlo a tierra, ¿no? Porque la cebolla toma un sabor recontra dulce, ponerle la carne de cerdo para que tenga el fondo de carne, con la tostada que tiene que estar bien tostada, con el queso que tiene que estar en su punto, y en la vajilla que se sirve, que es especial para eso, no, a mí me encanta. Bueno, la vamos a probar entonces. Facundo, otra pregunta, desde mi ignorancia, obviamente. ¿Existe la comida peruana, asiática, francesa, la rioplatense? ¿Existe o no? ¿O es más de América del Sur? Y si existe, ¿es tipo carne, asado solamente? ¿O nosotros podemos brindar otra clase de comida a los comensales? Yo creo que se basa mucho en lo que es la parrilla, Ok, se basa mucho en lo que es la parrilla, lo de acá, tipo, vos hablás con un extranjero, tipo, Sudamérica, digamos, sacando Perú, es como la cocina sudamericana o argentina, rioplatense o uruguaya es parrilla. claro, Nosotros adaptamos todas las corrientes que vinieron acá, la italiana, la española, y la adaptamos, hicimos un poco de nuestra gastronomía, ¿no? Un poco de los orígenes, son más que nada de la parte europea, ok, porque adaptamos todas esas costumbres, todas esas formas de cocinar de lo que vinieron de afuera. claro, Lo mismo pasa con Perú, ¿no? Vos claro, decís, la cocina peruana, sí, ¿dónde adaptaron todo eso? De lo que adaptaron de lo que tienen enfrente, que es el mar, y de las corrientes claro, japonesas, que también, claro, ahí nace la cocina Nikkei. claro, Es un poco la adaptación. La cocina madre para mí, si bien la parte de lo que es Japón, la India, Asia, toda esa parte, se originó una corriente, la base de las cocciones, la gastronomía, los términos gastronómicos nació en Francia. bien. Facu, contame por qué terminaste en Punta del Este y qué te atrae de esta ciudad. Yo del 2017, que trabajaba en el Hotel de Recoleta, de la misma cadena de ellos, Sí, siempre quise venir a Punta del Este. Había conocido los dos hoteles de allá de Misiones que tienen, el Hotel de Recoleta, y me faltaba este. faltaba esto. Pero el chef en su momento estaba peleado con el chef de acá. Entonces como que no había como una No había relación. interacción, claro, Y tipo, yo estaba enloquecido con que quería venir acá. Bueno, se dio la posibilidad de que yo me fui a Europa, siempre tuve muy buena relación con la familia, siempre estuve hablando, vacacioné con ellos, porque nada, son personas que son geniales, son muy buena gente. Y después, bueno, nada, me fui a Ushuaia, el último año estuve, antes de venir acá estuve en Córdoba, Villa Caneo de Verano, un hotel muy, muy lindo. Y me llama por teléfono uno de los gerentes del hotel de Recoleta y me ofrece un puesto. Y yo dije, yo a Buenos Aires no quiero volver. No me gusta Buenos Aires por el tema de que yo buscaba algo esto. A mí me gusta el mar. En su momento en Córdoba vivía al frente del río, buscaba otra tranquilidad, otro lugar donde yo pueda vivir tranquilo. Si bien en Buenos Aires tenés lugares donde vivís tranquilo, claro, pero claro. en Buenos Aires se vive en otra velocidad. Eh, entonces le dije que no, que yo quería ir a Punta del Este. Y acá estaba ocupado, digamos, había un chef. Claro. Yo dije, bueno, si alguna vez existe la posibilidad de ir a Punta del Este, me Me avisan, llaman. me llaman.
No pasaron ni 2 días, me llama la dueña. Y me dice, habían abierto UMA el primer año y me dijeron, che, tenemos Punta del Este, pero no UMA. Me dijo, no el hotel. Yo, no, obvio. Me dice, pero es mi estrella. Es como el restaurante mimado de los dueños. Claro, El lugar donde ellos quieren venir todo el verano, donde ellos ponen todas las luces, donde ellos claro. quieren que sea su vidriera al mundo, es UMA, ¿no? Entonces, bueno, nada, me llamaron, me contaron la propuesta. Yo vine sin saber, sin conocer Uruguay. Claro. Vine, me encontré con todo esto, quise un poco innovar en lo que es la gastronomía, me di cuenta que el público uruguayo es un poco complicado para el tema de cómo comer. Y dije, bueno, ¿cómo puedo adaptar mi visión en lo que es lo que viene al público que viene acá? ¿No? Que si bien es mucho argentino, Claro, uruguayo, claro, brasilero, ¿qué es lo que ellos pretenden y qué es lo que le puedo dar yo dar con mi impronta para que ellos sean? No puedo no dejar de poner, como te contaba ayer, las empanadas de cordero de la claro. carta. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer como para que esas empanadas de cordero sean algo que distinga a UMA? Bueno, y este año lo que hicimos, jugaban con el carbón activado. Hicimos las empanadas de cordero que a la gente les encanta. Bueno, ya las probamos, están Sí. muy buenas. Y bueno, comentame un poco cuáles son tus expectativas a futuro, como para ir cerrando y bueno, nada, saber dónde vamos a seguirlo viendo cocinar a Facu Lodeiro. Por ahora me gusta mucho donde estoy viviendo. La verdad que, como te contaba fuera del aire, es algo que a mí me encanta. Me encanta este lugar, me encanta Punta del Este, me encanta la gente, me encanta el potencial que tiene Punta del Este. Porque mucha gente va a decir, che, voy a Punta del Este, los paradores se cocina siempre lo mismo, en los restaurantes tenés generalmente siempre carnes, algunos mariscos, pero es tan grande el abanico de cosas que se pueden hacer en Punta del Este Claro. y que está creciendo tanto, Claro, porque cada vez viene más gente también de otras partes del total, mundo. viene una cantidad de gente y chef y se están animando a venir acá y Claro, poner su sello y se están viniendo a venir acá y abrir el abanico de productos. Yo me junto a hablar con productores y digo, che, ahora es, bueno, Facu, ¿qué querés que te plante para la claro, temporada? ¿O claro, qué querés conseguir para la temporada? claro. Y no están acostumbrados, no están acostumbrados, muchos no están acostumbrados. Este año me puse en la cabeza que quería hacer un tartar de cordero, tipo el tartar siempre fue de vaca, y el tartar de cordero con lomo de cordero. Y no conseguía lomo de cordero, y la gente, pero ¿para qué quieres un lomo de cordero? Me Claro. decían, pero el lomo es chiquitito así de cordero, no te sirve para nada. Yo quiero lomo de cordero. Me costó muchísimo, me junté con productores, me junté con gente que trabaja en el campo, todo. Pues che, yo quiero el lomo de cordero, pero ¿para qué quieres un lomo de cordero? Yo no es que voy a utilizar el cordero solo por el lomo, no, utilizo el pernil, utilizo Claro, la pata claro, delante, utilizo el lomo, utilizo el rack, utilizo muchas cosas del cordero porque me gusta utilizar los productos locales, darle impronta a esos productos locales. Voy a decir, no, tengo que traer atún rojo en la carta desde el Ecuador para que mi carta sea premium. No, acá en Uruguay hay muchísimos productos claro, premium, claro, muchísimos productos. Y parte de mi gastronomía es darle la importancia que se merece el lugar. Yo de pesca al día no tengo otra pesca que no sea lo que se pesca acá enfrente. claro, Tengo un lugar hermoso y divino que se puede ir, se puede pescar y cuando no tengo, no tengo. claro, No voy a poner un pescado, salvo en la parte del sushi, que sí hay salmón, que el salmón lo traemos de afuera, no es el salmón de Chile de criadero, lo traemos de afuera, salmón salvaje, cuesta un poco más, pero se nota la diferencia y le doy una importancia al medio ambiente también, al animal también, al aprovechamiento del animal claro. y también al lugar donde estoy viviendo. No trato de buscar, sí tenés productos de afuera, pero yo creo que hoy en día en mi carta son un 5%. Facu, te voy a felicitar por cuatro cosas, como para ir cerrando. Primero que nada, por la pasión que le pones cuando hablas.
a lo que haces, a tu profesión, que obviamente dignifica todo. O sea que ese es el primer punto. Segundo, recién cuando estábamos aprontando un poco el estudio de grabación, pasamos por la bocina y la verdad que brilla por todos lados, está súper impecable y no creo que lo hayas limpiado porque nosotros íbamos a pasar por ahí porque se nota que es limpieza total todo el tiempo. Tercero, por lo rico que comimos ayer y cuarto, por este nuevo emprendimiento, este nuevo programa que vas a conducir. El cuarto plato, este es el episodio 1, la carta 1, y bueno, que seas parte, que tenga muchos éxitos y bueno, Muchas gracias. bienvenido a Ito Stream. Bueno, muchas gracias por la confianza y vamos arriba, Gracias, Facu. por favor. ¿Cómo nació tu amor por la gastronomía? No es tan difícil. Mi viejo laburaba, los dos, en cualquier casa, y teníamos que cocinar. A veces te dejaba la comida pronta y a veces tenías que cocinar. No tengo esa historia de, no, mi mamá, mi abuela me enseñó a cocinar. Entonces, creo que si me tengo que poner a remontar y definir en qué momento empezamos a cocinar, fue eso. Mi hermana éramos los dos chicos, tenemos una diferencia de 2 años y teníamos que cocinar. Había que cocinar y bueno, a veces quedaba comida, a veces no, que a veces tirábamos magia con lo que había. Y bueno, te dejaban la notita, hacer tal mandado para tal cosa. Era clásico de mi viejo. Y ahí es que iban saliendo los primeros platos. La primera experiencia fue de bachero. Me llamaron para bachero, tenía un compañero de curso. Autorizaban gente acá. Y bueno, yo quería, era como todo en esa época. Hablamos de 20 años atrás.